Roberto Arlt es uno de los autores más emblemáticos de la literatura urbana en Argentina durante el siglo XX. Su literatura desafía la estética convencional al ignorar la idealización de la realidad para representar la vida puerca o también conocido como el juguete rabioso, la marginalidad y la violencia que afectan a los personajes excluidos en la Argentina de la época. En este contexto, el autor ofrece una visión sombría de la sociedad, donde el personaje siempre lidia con un ambiente opresivo y violento que restringe sus oportunidades de cambio. Esta visión se manifiesta en obras como El juguete rabioso, Las fieras y Esther Primavera. Aunque estas historias están ambientadas en Argentina y son diferentes entre sí, presentan una concepción similar del mundo, ya que los protagonistas son gradualmente sofocados por los lugares en los que viven y por las circunstancias sociales que los rodean. La librería, el café y el sanatorio dejan de ser solo escenarios y se transforman en espacios opresivos que influyen en el comportamiento, perjudican la identidad y acentúan la exclusión. El presente análisis argumenta que estos lugares funcionan como factores de degradación, ya que suprimen la voluntad de los personajes, acelera su deshumanización y los condenan a un destino de fracaso, violencia y estancamiento. En esta diapositiva podemos ver cómo los tres espacios de las obras funcionan como una cárcel, porque los personajes entran en ello pero ya no encuentran una salida. En El juguete rabioso, la librería es un lugar opresivo, descrito como un antro de trifinio, donde Silvio pierde poco a poco sus ilusiones y deja de sentirse como una persona para convertirse en alguien atrapado por un trabajo degradante. Luego, en Las fieras, el café Ambos Mundos representa el estancamiento, ya que quienes lo habitan son comparados con muñecos de cuerda relajada, una imagen que refleja pasividad, rutina e incapacidad para cambiar su realidad. Finalmente, en Esther Primavera, el sanatorio está rodeado por un círculo de montañas que simboliza el aislamiento definitivo entre los vivos y los condenados. En conjunto, estos espacios no son solo escenarios físicos, sino que terminan moldeando el destino de los personajes y los empujan hacia una marginalidad sin retorno. Con respecto al arco de la degradación de los personajes, atraviesan un proceso progresivo. Todo comienza con la ilusión o la voluntad, representada por Silvio en El juguete rabioso, quien todavía cree que puede cambiar su futuro mediante la literatura y sus sueños. Sin embargo, esa esperanza se va perdiendo en Las fieras, donde los personajes ya parecen como un muñeco de cuerda relajada, reflejando un estado de resignación y estancamiento. Finalmente, en Esther Primavera, se alcanza el punto de sin retorno, porque el sanatorio representa el encierro definitivo y la aceptación de un destino inevitable, resumiendo en la idea de que estamos condenados a la muerte. Así, el autor demuestra que los espacios influyen directamente en los personajes. Primero debilita sus expectativas, luego los paraliza y finalmente los lleva a una situación de exclusión de la que ya no pueden escapar. En las tres obras de Roberto Dahl emplea personajes marginales cuya degradación física y moral es moldeada por entornos que funcionan como máquinas de deshumanización. En El juguete rabioso, la degradación de Sylvester es moldada por la librería. Él llega marcado por el barbarismo utilizando la literatura como un plan de acción para su vida. Sin embargo, el entorno se convierte en un agente corrosivo. La suciedad del lugar y la exigencia física de carga en una canasta impugnamente enorme lo exponen en ridículo ante el mercado. Silvio confiesa que tenía la sensación de que mi espíritu se estaba ensuciando, de que la lepra de esa gente me agrietaba la piel del espíritu. En la librería su rol de lector se degrada a sirviente humillado que carga canastas impugnamente enormes, rompiendo su idealismo literario. En Las fieras los personajes son definidos como ex hombres que han perdido su voluntad hasta convertirse en muñecos de cuerda relajada. En el rincón del café, que es un socavón de infrahumanidad, coexisten sujetos animalizados como el negro Cipiano y Angelito el Potrillo. El narrador es un proxeneta que actúa con una conciencia herida y testigo de su propia decadencia. Su mirada no es neutral, pues asume su hundimiento al confesar: no te diré nunca cómo fui hundiéndome día tras día. Esta pérdida de identidad se vuelve total en Esther Primavera, donde los enfermos vistos como espectros son residuos a números como el 7 o el 9. En este infierno rojo los cuerpos se construyen a través de la descomposición de la tisis, con pieles amarillas, orejas transparentes, que transforman a los sujetos
en meros residuos sociales. Estos espacios, en lugar de sanar, terminan de descomponer a quienes los encierran, consolidando la marginalidad como un destino trágico sin retorno. En sus tres obras de Roberto Dahl emplea un narrador protagonista en primera persona, que funciona como una conciencia herida para acentuar la degradación en cada espacio. En El juguete rabioso, el narrador es confidencial y relata sus memorias desde una autocrítica existencial en el ambiente de la librería. Termina por ensuciarle el espíritu y confiesa acostarse rabioso y despertar taciturno. En Las fieras actúa como un narrador protagonista y testigo de su propia decadencia. Su mirada no es neutral y reconoce el proceso de su descomposición. En El rincón del café vuelto en la pesadilla de aburrimiento y angustia. Finalmente, en Esther Primavera el narrador está dominado por la memoria y la culpa. Hace 700 días que pienso a toda hora en Esther y convierte el sanatorio en un escenario de tortura perpetua por el remordimiento. Esos narradores son voces subjetivas que filtran su realidad a través del fracaso y demuestran que el escenario marginal no es un mero fondo, sino un agente activo que acelera su descomposición moral. En esta diapositiva mostramos cómo Arlt usa objetos y colores concretos para hacer visible la degradación. No la explica, sino que la convierte en símbolos. En la librería el símbolo es el cencerro. Obligan a Silvio a tocarlo para atraer clientes. Queda, dice él, dedicado a tan bajo menester. Y ese gesto lo rebaja a la altura de un animal de feria. En el café el símbolo es la vidriera. El cristal separa dos mundos porque mientras las fieras se pudren adentro, afuera pasan mujeres honradas del brazo de hombres honrados. El vidrio marca la exclusión. Y en el sanatorio el símbolo es el color. La muerte ha barnizado de amarillo los rostros de los enfermos como si pintara todo el ambiente con el color de la agonía. En los tres casos, un objeto cotidiano condensa y materializa la caída del personaje. Cuanto a los temas transversales, aquí conectamos dos temas que recorren las tres obras: la deshumanización y la violencia. Primero, la deshumanización. En cada espacio el entorno rebaja a los personajes a animales o a cosas. En Las fieras son directamente ex-hombres y en Este Primavera los enfermos pierden el nombre y quedan reducidos a el 9. Y esta es la clave. Una vez deshumanizados, la violencia aparece como su único lenguaje. A veces es física, como en el café, uno estropea a golpes a la mujer que lo mantiene, y a veces es más íntima la traición. El narrador de Este Primavera redacta la carta más infame para destruir a la mujer que ama. Y Silvio termina delatando a su compañero. Lo que queremos transmitir es que la crueldad no nace de personas malvadas, sino del espacio. El entorno vacía lo humano y en ese vacío solo germinan la violencia y la traición. Bueno, como conclusión podemos afirmar que Roberto Harals demuestra que la degradación de los personajes no depende únicamente de sus decisiones, sino sobre todo de los espacios marginales que habitan. La librería, el café, ambos mundos y el sanatorio no son simples escenarios, sino lugares que destruyen la esperanza, la dignidad y la identidad de quienes permanecen en ello. Por ello, Harals plantea que la redención resulta imposible, ya que estos ambientes terminan por ensuciar el espíritu y convertir la marginalidad en un destino inevitable. En consecuencia, la verdadera tragedia no reside únicamente en los personajes, sino también en los espacios de miseria que terminan devorando su humanidad.